El proyecto de armas biológicas imperiales I-71A, conocido como la enfermedad, era un agente viral infeccioso creado a través de los poderes de la alquimia Sith, que atacaba el tejido biológico y transformaba a sus víctimas en monstruosidades no muertas. La enfermedad fue creada originalmente por el Lord Sith Darth Dreyr en Oda Faustin en algún momento antes de 4645 antes de la batalla de Yavin, y estaba destinada a otorgar la inmortalidad a su creador. Los experimentos iniciales de Dreyr resultaron en un fracaso, y el Lord Sith fue víctima de su creación. Más de 1000 años después, durante el periodo de disturbios que siguió a la Gran Guerra Galáctica, el Lord Sith Darth Escabrous intentó recrear la enfermedad de Dreyr con la esperanza de tener éxito donde su predecesor había fallado. Escabrous tampoco pudo crear un camino hacia la inmortalidad, y en el proceso desató el virus sobre los estudiantes desprevenidos y el personal de la Academia Sith Oda Faustin. En poco tiempo, todos los acólitos y maestros Sith del planeta murieron y se levantaron de nuevo como monstruosidades caníbales, motivadas únicamente por la voluntad de comer. El conocimiento de la enfermedad, como se conoció durante el brote de Oda Faustin, sobrevivió varios milenios y finalmente cayó en manos de Darth Vader, un señor oscuro de los Sith que vivió durante el reinado del Imperio Galáctico. Alrededor del año 1 después de la batalla de Yavin, Vader comisionó a un equipo científico de la División de Armas Biológicas Imperiales a bordo del destructor estelar clase Imperial para rediseñar el virus y convertirlo en un arma que podría usarse para promover los intereses imperiales. Operando en secreto, los científicos recrearon la enfermedad con el nombre en clave a la Negra o Blackwing por su nombre en inglés, y la prepararon para su despliegue. Sin embargo, en ese año, un accidente a bordo desató la enfermedad una vez más, convirtiendo casi todo el personal a bordo de la nave en salvajes no muy diferentes a los Oda Faustin. Los infectados tomaron el control de la nave y la utilizaron para inutilizar la nave de prisión Imperial Purge, lo que obligó a los ocupantes a entrar en el destructor estelar y convertirse en presa de la enfermedad. Esta enfermedad fue creada a través de la alquimia Sith y fue activada por la orquídea Murakami, una flor negra altamente sensible a la fuerza. Las víctimas de la plaga sufrieron numerosos efectos secundarios extremadamente dolorosos antes de morir y se convirtieron en monstruosidades sin sentido. El virus era plenamente consciente de sí mismo y utilizaba a los no muertos para propagar el patógeno y transformar o comer a cualquiera que evitara la infección. Debido a la velocidad de transmisión extremadamente rápida y la dificultad del aislamiento, el tratamiento exitoso de la enfermedad fue raro, aunque se podía evitar contraer el virus inyectando un antivirus por vía intravenosa. Los que ya estaban infectados tenían pocas posibilidades de sobrevivir. El líquido que se coagulaba dentro de los cuerpos de los infectados y transportaba el virus a lo largo de su anatomía tenía muchas similitudes con la entidad conocida como Gnal, lo que llevó a algunos a creer que los dos estaban relacionados de alguna manera. La mezcla que generaba el virus requería varios ingredientes, el más importante de los cuales fue la rara orquídea negra Murakami. La orquídea era una planta totalmente consciente de sí misma y altamente sensible a la fuerza, que podía comunicarse telepáticamente con otros sensibles a la fuerza, y cuando se agregaba a los otros componentes del elixir de inmortalidad, crearía una infección viral potente y mortal. Para que la síntesis tenga éxito, la mezcla debe enriquecerse dentro de un ser vivo, mediante el uso de bombas mecánicas y tubos quirúrgicos. El alquimista crearía un circuito entre el anfitrión orgánico y un depósito de líquido en el que se podría agregar ingredientes adicionales. El producto final era un líquido de color rojo amarillento que corría por todo el cuerpo del huésped orgánico, a través de los tubos y dentro de una bomba antes de volver al cuerpo. Cuando el líquido se completó y estuvo listo para ser recolectado, el circuito podría romperse para que el líquido viral se transfiera al almacenamiento. Otros métodos de producción y experimentación incluyeron el uso de pulmones humanos como hospedador biológico en el que se podría enriquecer y estudiar el virus. Cuando se creaba con el propósito de la inmortalidad, la mezcla finalizada debía ser ingerida por el alquimista. Por el contrario, cuando la mezcla se elaboraba específicamente para la creación del virus, se podía recolectar una versión fluida altamente refinada de la enfermedad de huéspedes vivos y almacenados en tanques herméticos. El proyecto de armas biológicas imperiales I-71A
Era un patógeno extremadamente persistente y audaz. La enfermedad cruzó fácilmente las barreras de las especies y se transmitió dentro de una población de forma rápida y de innumerables formas. El virus también podría infectar vida vegetal como el sensible neti y la propia orquídea Murakami. Además, las criaturas no sensibles, como el reptomamífero Tauntaun y el rencor, eran susceptibles a la infección. Incluso el tejido muerto podría infectarse, como fue el caso del humano Von Longo, que murió 2 semanas antes de un brote. La tasa de transmisión dentro de una población contenida fue casi del 100%, cuando se excluyen los que son naturalmente inmunes al patógeno. Después de que el portador inicial fuera víctima de la enfermedad, había varias formas en las que la enfermedad podía propagarse en una población. El método de transmisión más directo era la mordedura de un sujeto infectado. Las heridas por mordedura producirían los síntomas más drásticos y depositarían la mayor cantidad de agentes virales en una nueva víctima. Otra forma de lograr la transmisión era a través del contacto con los fluidos corporales de los infectados. El virus podría ser transportado por la saliva, la sangre o una coagulación gelatinosa de fluidos que corrían por los cuerpos de las víctimas. Si alguno de estos líquidos entrara en contacto con los fluidos de un sujeto no infectado, a través de una herida abierta o una membrana mucosa como un ojo, la enfermedad podría ingresar al cuerpo y replicarse. Un método de transporte que era exclusivo de la versión armada del virus era la transmisión aérea. Cuando se almacena dentro de tanques herméticos, el virus podría liberarse en la atmósfera al permitir que los tanques estén sujetos a una fuga. En su cepa aerotransportada, el virus podría trascender todos los esfuerzos de cuarentena y contención para llegar a nuevos huéspedes y acumular más víctimas. De esta forma, la enfermedad podría incluso infectar a individuos con equipos de riesgo biológico o armadura de soldado de asalto, ambos diseñados específicamente para prevenir ataques químicos o biológicos. Los efectos de la enfermedad sobre el tejido orgánico eran drásticos y abrumadores. La enfermedad actuaba rápidamente para destruir un cuerpo, pero la gravedad de sus síntomas variaba mucho, dependiendo del método de transmisión que resultó en la infección y la especie de la víctima. La forma más directa de transmisión era la mordedura, que provocaba una reacción corporal más rápida. Inmediatamente después de que el virus entraba en el organismo del sujeto, su piel adoptaba una palidez gris y transpiraba profusamente. La carne alrededor del sitio de transmisión comenzaría a volverse necrótica y se desarrollaría un líquido gris gelatinoso debajo de la herida. La visión de la víctima se deterioraría rápidamente y su respiración sería dificultosa. Minutos después de ser mordido, la víctima comenzaría a sufrir todos estos síntomas, además de un dolor punzante en la herida infectada y violentas alucinaciones. Otros experimentaron síntomas mentales que iban desde recuerdos emocionales vívidamente producidos hasta visiones. Algunos encontraron los momentos finales de la vida como una experiencia de alivio y empoderamiento. Los síntomas experimentados por quienes contrajeron el virus a través del contagio aéreo se prolongaron durante un periodo más largo que los experimentados por las víctimas de mordedura. Cuando el virus se activa dentro de un sujeto, inmediatamente sufre de una tos leve y drenaje de los senos nasales. Las dificultades respiratorias empeorarían gradualmente, lo que provocaría dificultad para respirar y sonidos profusos y ruidosos de acumulación de moco en los pulmones. El paciente experimentaría rápidamente anomalías gastrointestinales, como vómitos y náuseas. La piel se volvería de un verde pálido o gris y sudaría mucho, similar a una víctima de mordedura. A diferencia de las víctimas de mordeduras, estos síntomas empeoraron continuamente en el transcurso de varias horas e incluyeron afecciones como fiebre y hemorragia interna. Pronto siguieron vómitos con sangre, convulsiones, paro respiratorio y paro cardíaco, así como letargo y dolores generalizados. Otros pacientes sufrieron hemorragias internas y externas y podían caer en un coma. Aquellos que evitaban el coma, por lo general, caían en un estado de delirio, experimentando vívidas alucinaciones que finalmente conducían a una locura agresiva. Esto haría que las víctimas se volvieran entre sí o se suicidaran. Otros murieron por sus convulsiones, paros cardíacos o pérdida de sangre. El virus en el aire interactuó de manera diferente con la fisiología de la especie Wookiee. Los Wookiees que se infectaron sufrieron una hinchazón en la lengua que restringió sus vías respiratorias. Un fluido gris espeso se acumuló en sus gargantas,
lo que eventualmente hizo que se rompieran y expongan su musculatura interna. Antes de morir, los Wookiees eran susceptibles a horribles alucinaciones. El contrabandista Chewbacca tuvo visiones de su familia y de los jóvenes Wookiees muertos durante la celebración del Día de la Vida. A medida que la enfermedad avanzaba por su cuerpo, los Wookiees se volvían violentos y emitían un hedor salvaje, similar a los efectos de una glándula de agresión activada. Los Rodianos también tuvieron una reacción única. El virus provocó vómitos violentos que expulsaron sus propios órganos por la boca. Debido a una predisposición biológica, los Zulustanos fueron particularmente susceptibles al proyecto I-71A de armas biológicas imperiales. A medida de que el virus se apoderaba de su anatomía, los Zulustanos infectados mostraron cambios de humor severos, sudores fríos y ojos blancos. Todos estos síntomas únicos finalmente culminaron en la muerte de todas estas especies. Independientemente del método de transmisión, todos los que fueron infectados por el virus finalmente murieron. Inmediatamente después de su muerte, sus cuerpos se descomponían de manera anormalmente rápida, emitiendo un olor fétido a muerte y podredumbre. En este punto, cada cuerpo pasó por una transformación. La conciencia colectiva que gobernaba el virus dirigió a sus agentes a tomar el control de los receptores nerviosos del cadáver y reanimar la carne, obligando a la musculatura a funcionar. Los cuerpos de los muertos se levantaron una vez más, esta vez como monstruosidades no muertas. Estas víctimas recién reanimadas no tenían voluntad propia y solo existían para comer, matar o transformar a los supervivientes de la plaga inicial. En las víctimas de mordeduras, esta transformación ocurrió casi inmediatamente después de la muerte, o en algunos casos, cuando la víctima murió. Sin embargo, para las víctimas del contagio aéreo, los muertos no volvieron a levantarse hasta que el virus mató un número suficiente de seres vivos. Para los sensibles a la fuerza, la transformación se aceleró e intensificó a través del lado oscuro. Había varias características claves que eran sintomáticas de la resurrección de un paciente. Los muertos vivientes generalmente sufrían de carne pesada y deterioro de sus tejidos musculares, por lo tanto, tenían dificultades para caminar. En cambio, se movían lentamente hasta que se encontraban con una presa potencial, en cuyo caso entraban en un frenesí violento. En su búsqueda de comida, las víctimas infectadas a menudo se infligían daños corporales. Muchos masticaron sus propios labios, mientras que otros se rompieron las mandíbulas. Estas heridas orales, además de otras desfiguraciones faciales, a menudo provocaban que los muertos mostraran una sonrisa perpetuamente siniestra que se extendía de oreja a oreja. Otras afecciones comunes incluían ojos muertos y perezosos, piel flácida y una apariencia agresiva y hambrienta. Estas criaturas solían salivar mucho y emitían ruidos superficiales y ásperos, que eran similares a los intentos de respirar o hablar. Ser miembro de los no muertos otorgaba a los cuerpos de las víctimas ciertas habilidades que no habrían estado disponibles antes de la muerte. Los infectados podrían soportar accidentes y lesiones físicamente dañinas y debilitantes con poca dificultad, como caídas libres de 100 metros, decapitaciones, tiroteos, golpizas y apuñalamientos. Los resucitados podrían acumular jugos gástricos y materia pulposa y parcialmente digerida dentro de sus vientres y regurgitar el fluido para construir barreras y obstáculos, similar a las técnicas de anidación de las avispas cosméticas. Entre las características que no eran esenciales para el pensamiento grupal de los no muertos estaba la capacidad de comunicarse a través de gritos oscilantes. Estos gritos eran de un tono y una longitud de onda que solo los resucitados podían lograr o comprender. Si te gustó mi video, no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo. También déjamelo saber en los comentarios para saber si quieres que siga creando más contenido similar. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.